tenemos que aprender a vivir de una manera diferente. En el mundo sí lo hay, pero nosotros debemos de aprender a conducirnos como hijos de Dios. Amén, mis hermanos. Entonces el tema es las agresiones en casa. Y quiero leer primeramente este texto, que está en Primera de Pedro, capítulo 1, verso 18, y dice así: sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como un cordero sin mancha y sin contaminación. Todos sabemos, mis hermanos, que tuvimos una enseñanza de nuestros padres. Nuestros padres nos enseñaron, y no precisamente que nos hayan enseñado, sino simplemente porque ellos vivían, lo practicaban, y uno como hijo aprende a vivir de esa manera. Pero ahora la palabra de Dios, estamos aprendiendo una nueva manera de vivir, una manera de ser diferentes, y vamos a ver lo que dice su bendita palabra. Dice en 2 de Timoteo 2:14, dice: recuérdales esto, y requiriéndoles delante de Dios que no contiendan sobre palabras que para nada aprovecha, sino que lleva a la ruina a los que la oyen. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que trata bien la palabra de verdad, pero evita las profanas y vanas palabrerías, porque conducirán más y más a la impiedad, y las palabras de ellos carcomerá como gangrena. Entre ellos se cuenta Himeneo y Fileto. Quiero resaltar primeramente, mis hermanos, la palabra recuérdales. La palabra recuérdales en el Strong es como una marca, es como un sello, es como una cicatriz, que es cuando dice recuérdales. De hecho, cuando uno ve una cicatriz en el cuerpo, se acuerda uno por qué pasó eso y queda marcado en uno. Entonces la palabra recuérdales nos marca a uno alguna cosa, ya sea positiva o negativa. Y cuando dice aquí que no contendamos, dice, de palabras que para nada aprovecha. Así aprendimos nosotros en el mundo, mis hermanos. De hecho, se practica de esta manera: el que da la última palabra es el que gana. Se ofende, se agrede y se toma a bien el que da la última palabra, pues es el ganador. Y el que ya se quedó callado, pues es el que perdió. Pero conforme a la palabra no es así. Conforme a la palabra, el quedarnos callados es que estamos venciendo. Entonces dice aquí que dice de más y más. Me llama mucho la atención esto, hermanos. En el verso 16 dice: pero evita las profanas y vanas palabrerías, porque conducirán más y más a la impiedad. Está hablando de que la maldad se multiplica, de la manera de las agresiones también se van multiplicando más y más. Esto no se queda pasivo, siempre la agresión va a ir aumentando día tras día, y en las casas y en nuestra vida personal. Dice el verso 17: y la palabra de ellos carcomerá como gangrena, entre ellos que se cuentan Himeneo y Fileto. La palabra agresión en el diccionario es acción violenta para causar daño, herida, ataque. Eso es una agresión. Y cuando dice gangrena, es muerte de tejido orgánico producido por infección o herida. Entonces, así como nosotros cuando nos lastimamos la piel y se hace herida, y cuando no se atiende una herida, supura y se hace más grande, esas cosas las podemos ver físicamente, pero las agresiones que se hacen verbales producen una herida interna, y esa nadie la ve. No las podemos ver, pero sí existen en el cuerpo del ser humano. Y por eso el Señor nos dice que nosotros evitemos contiendas, pleitos, ofensas, que no lo hagamos, porque esto va a ir más y más avanzando hasta la impiedad. Entonces, y es como una gangrena. Cuando hay un tejido en nuestro cuerpo que no se atiende, pues a veces es necesario amputar. Pero cuando son lesiones internas,
cómo amputamos lo de adentro. Pero sí existe ese daño y tenemos que evitar nosotros dañarnos unos a otros, porque nada edifica, sino al contrario. Dice en Efesios capítulo 5, verso 2, dice así: y andad en amor como Cristo también nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, como ofrenda y sacrificio, olor fragante a Dios. Esposos, amad a vuestras esposas, así como también Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. De igual manera, los esposos deben amar a sus esposas como sus propios cuerpos. El que ama a su esposa, a sí mismo se ama, porque nadie aborreció jamás su propio cuerpo, más bien lo sustenta y lo cuida, tal como Cristo amó a la iglesia. Hoy en día, mis hermanos, los matrimonios ya no duran mucho. Hoy en día se casan y al medio año ya piden divorcio, piden tiempo, ¿verdad? Pero porque no han entendido lo que significa la palabra entrega. Cuando un matrimonio o una pareja decide casarse, deben entender que no es para recibir, sino es para darse. La palabra entrega es darse. El varón se tiene que dar y la mujer de la misma manera se tiene que dar. Porque si están esperando que me quieras, que me des, que me apapaches y todo para recibir uno, ese matrimonio va a fracasar. Debemos de entender que el amor es entrega, porque así dice en el verso 20, dice: porque nadie aborreció jamás su propio cuerpo, más bien lo sustenta y lo cuida, como Cristo amó a la iglesia. Cristo es nuestro mejor ejemplo. Dice la palabra de Dios que Cristo dio su vida por nosotros y se entregó para redimirnos y rescatarnos. Entonces, el principio del amor es la entrega, el darnos el uno al otro. Y de la misma manera, en cualquier área de nuestra vida, en cualquier cosa que hagamos, nosotros como madres, de la misma manera nosotros nos entregamos a nuestros hijos, al esposo primeramente y después a nuestros hijos, en atención, en servicio, en todo para los niños, en todas las atenciones para nuestra familia. Así tiene que ser el matrimonio, porque si nosotros estamos esperando solamente que nos atiendan y que nos den, eso no va a resultar. Y de la misma manera, ya sea varón o ya sea mujer, eso va a fracasar. Por eso el Señor aquí nos dice que tenemos que entregarnos unos a otros. De la misma manera, el varón no solamente se debe de entregar a la esposa, sino también a la familia. Es un total, no es una entrega parcial. La entrega tiene que ser total para que la familia salga adelante, porque si no, mis hermanos, empiezan las agresiones. Porque si la esposa no me atiende como yo quiero, la empiezo a ofender. Si el hijo no hace las cosas que uno desea como uno le está pidiendo, papá o mamá van a empezar a ofender a ese niño. Y va a empezar a hacerse lesiones que no se ven, pero sí existen. Vamos más adelante en Apocalipsis capítulo 6, verso 4. Y dice así: y salió otro caballo rojo, al que estaba montado sobre él, y le fue dado poder para quitar la paz de la tierra, y para que se matasen unos a otros les fue dado una gran espada. Esto está hablando, mis hermanos, acerca de los últimos tiempos, que son los tiempos que estamos viviendo. Y dice que escatológicamente va a venir una entidad espiritual en la cual va a quitar la paz. Hoy en día, mis hermanos, ya casi nadie habla de paz y casi nadie practica la paz, sino vive como cada quien quiere. Y esto va a ir en aumento. Cada día va a haber más ofensas, más ataques en todas las áreas, en los trabajos, en los hogares, como familia. En todo momento esto se va a quitar la paz en la tierra, como aquí lo está diciendo, hasta destruirse. Y viendo esto, mis hermanos, que cada día va a ser más difícil esto en el mundo, no solamente aquí en México, sino en todos los países. De hecho, vemos que el índice de violencia está aumentando, y es triste porque las familias se dañan. Vemos en la escuela de verano que se hizo, muchos niños como están dañados, y que están a una tierna edad y que están muy pequeñitos y ya tienen sus heridas y ya están lastimados, y sufre el niño. No puede hacer nada porque es impotente, no puede estar en contra de la autoridad ni de la fuerza del padre o de la madre, pero se ve cómo los niños están pasando situaciones difíciles y así van creciendo.
Y nosotros, mis hermanos, la paz que nosotros tenemos que tener no solamente es en un ámbito secular, sino también internamente nosotros tenemos que vivir la paz. Dice la palabra de Dios: mi paz os dejo, mi paz os doy, no como el mundo la da, yo la doy. Entonces nosotros como ser humano, como hijos de Dios, tenemos que tener una paz que solamente Cristo nos la puede ofrecer. Entonces físicamente en nuestros hogares tiene que haber paz, pero internamente yo tengo que tener una paz, y dentro de mí mi alma tiene que estar en paz y mi espíritu tiene que estar en paz. En las tres áreas de mi cuerpo, y mi alma y mi espíritu, tengo que tener paz, porque si no hay esa paz, yo voy a reflejar otra cosa y mis acciones van a ser de agresión. Entonces, aunque sabemos que en el mundo escatológicamente la paz se va a quitar, nosotros como hijos de Dios tenemos que aprender a vivir en paz. Si Cristo está en nosotros, mis hermanos, nosotros tenemos que, nuestros actos, nuestra manera de conducirse tiene que reflejar esa paz. Amén. Dice aquí en Mateo 16:23: entonces él, volviéndose, dijo a Pedro: quítate de delante de mí, Satanás, me eres tropiezo, porque no piensas en las cosas de Dios, sino en la de los hombres. Aquí está hablando nuestro Señor Jesucristo y le está diciendo a Pedro, le dice: quítate de delante de mí, Satanás. ¿Por qué le está diciendo nuestro Señor Jesucristo a uno de sus discípulos, dirigiéndose a él como Satanás? ¿Por qué? Porque la palabra de Dios dice en Efesios 6:12, dice: porque nuestra lucha no es contra sangre ni carne, sino contra principados, contra autoridades, contra gobernantes de estas tinieblas, contra espíritus de maldad en los lugares celestiales. Entonces, cuando uno no está en los mandamientos de nuestro Señor, mis hermanos, ya hemos escuchado que entra dentro de cada ser humano espíritus de contienda, espíritus de pleito, y a veces yo he escuchado, mis hermanos, que a veces dicen: es que yo no le quería decir así, es que yo no pensaba pues golpearlo de esa manera, es que yo pensaba que no le iba a hacer tanto daño. Pero a veces eso se piensa, pero cuando los géneros demoníacos están en la persona, esa agresión aumenta mucho. Entonces estamos viviendo unos tiempos, mis hermanos, en que si uno no busca de Dios y si no busca uno esa santidad, esos géneros demoníacos van a lastimar a la familia. Donde quiera uno que vayamos va a haber agresiones. Por eso Cristo Jesús aquí le decía: quítate de delante de mí, Satanás, porque me eres tropiezo. Mismo nuestro Señor Jesucristo se refiere a, no le dice a Pedro: oye Pedro, no, le dice Satanás, porque son las entidades espirituales las que habitan el cuerpo y las hace actuar de esta manera. Entonces Pedro estaba actuando en una entidad, no viendo las cosas espirituales, sino viendo las cosas terrenales. Si nosotros estamos viendo y viviendo carnalmente o terrenalmente, vamos a vivir una vida agresiva. No importa si es el esposo, la esposa, los hijos, el trabajo, en cualquier área que nosotros nos desenvolvamos, mis hermanos, vamos a actuar en agresividad, y eso causa daño grandemente. Estaba checando yo las estadísticas sobre la agresión, mis hermanos, y realmente han aumentado mucha la agresividad en todas las familias. Y aquí estaba viendo lo que es las estadísticas sobre la agresión psicológica. La agresión psicológica, mis hermanos, es cuando alguien devalúa a alguien, esposo, esposa, hijo, trabajador, de cualquier persona, cuando la devalúa en sus valores o en sus habilidades y la hace hacer menos. Le dice: tú no sirves, tú nunca vas a poder salir adelante, y la ataca psicológicamente en sus habilidades para hacerla menos, por medio de insultos, de rechazo, de humillación, de amenazas, de abandono. El abandono causa mucho daño psicológico cuando los padres o las madres dejan a sus hijos, y produce un daño, una agresión psicológica. Hay ocasiones en que cuando se les golpea a los hijos o a la esposa, hay una agresión física, eso lo podemos ver. Se pueden ver los moretones, se pueden ver las heridas, pero cuando es una agresión psicológica, esa no se puede ver.
También está la agresión de discriminación. La discriminación se refiere ya sea por color, porque tiene alguna carencia, ¿verdad? Porque hay veces cuando alguien físicamente tiene algún problema, a veces también se les ofende a las personas. Entonces hay muchas maneras de discriminar a las personas, ya sea, como mencioné, por color, porque la persona no está preparada, porque la consideramos que es poca cosa, porque no es muy hábil. Hay personas que no son tan hábiles en su manera de sus movimientos, se les caen las cosas y empiezan a ofender: eres un inútil, no puedes hacer nada. Entonces es una manera de discriminar a las personas. También hay una agresión sexual, cuando se toma a la mujer por fuerza, o violaciones, o a niños. También hay una agresión sexual. La agresión económica se refiere cuando hay divorcios. Cuando hay divorcios siempre empiezan: yo quiero más, vete de la casa, yo me quedo con todo, o no se les quiere aportar la manutención a los pequeños. Entonces la agresión económica también afecta bastante, porque se pide más de lo que se puede. Hay, ya sea hoy en día, de hecho, aunque antiguamente era el varón el que proveía a los niños, ahorita si el esposo no tiene trabajo y la esposa tiene trabajo, se demanda a la esposa para que la esposa dé la aportación para los hijos. Entonces eso a veces merma mucho la economía y daña, y es una agresión, porque a veces no se actúa justamente. Y también la agresión emocional. La agresión emocional, mis hermanos, se refiere, es más extensa, aunque parece como si fuera la psicológica, pero sí hay una diferencia. La agresión física la podemos ver, pero el alma no se ve todo lo que hay dentro de las lesiones. Ahora, nosotros hemos entendido ya ahora que estamos en el conocimiento del Señor, sabemos que nos tenemos que conducir de diferente manera, pero a veces pensamos que porque ya no lo estamos haciendo, ya las heridas que se hicieron se quitan automáticamente. ¿Ustedes qué piensan? No se quitan. Cuando alguien lesionó a su hijo, a su esposa, a un hermano en Cristo, y se lastima, aunque uno lo deje de hacer, o que ya no lo haga, o que ya no lo practique, ahí está el daño. Eso no se quita. Entonces nosotros tenemos que pedirle perdón al Señor por lo que hicimos, y tenemos que resarcir el daño. Si nosotros ofendimos a nuestros hijos, tenemos nosotros, aparte de pedirle perdón al Señor, tenemos que hacer algo para poder sanar internamente. Aunque sabemos que es Dios el que sana, Dios es el único que quita las heridas, las llagas, las ofensas, pero nosotros sí son cosas que tenemos que hacer. Tenemos nosotros que empezar a amar a la persona que ofendimos, amar a nuestros hijos, reconocer las virtudes de nuestros hijos. Si le dijimos que era un inútil, empezarle a decir a nuestros hijos: tú puedes, tú lo vas a lograr. Empezar a declarar bendición sobre nuestros hijos, porque no basta con que dejemos de hacer las cosas. Tenemos nosotros que empezar a hacer algo para sanar esa herida. No podemos quedarnos pasivos, mis hermanos, porque las agresiones que se hacen sobre el pueblo de Dios se quedan marcadas, y son heridas que pueden estar toda la vida. Pueden pasar mucho tiempo, mis hermanos, puede pasar mucho tiempo, y esas lesiones pueden estar ahí. A veces pensamos que solamente es el varón, porque sí, el varón tiene más fuerza, y por lo regular el varón es el que suele atacar más, ¿verdad? Pero también la mujer, hay muchas mujeres que ofenden muy fuerte hacia los varones o hacia los hijos. O sea, aquí no es de que el hombre o que la mujer, ya es parejo. La violencia es pareja. Entonces nosotros como hijos de Dios, mis hermanos, tenemos que vivir de una manera diferente. Y si en un tiempo por ignorancia lo hicimos descomedidamente, tenemos que, aparte de pedirle perdón al Señor, empezar a sanar, a trabajar con esa persona. Pero nosotros tenemos que reconocer que hicimos mal.
Ese es el primer punto. Tenemos que reconocer que agredimos, que hicimos mal en contra de alguien. No podemos quedarnos así. Tenemos que reconocer y pedirle perdón al Señor, porque no veamos las heridas en alguien quiere decir que no pasó nada. Una mirada con desprecio, mis hermanos, parece una cosa tan ligera, ¿verdad? Los ojos altivos, la altanería, la ofensa, una boca que se tuerce, ¿verdad? Una boca que se tuerce, alguna señal con las manos. Hay muchas maneras de agredir, tanto físicamente con nuestros actos. Cuando uno se acerca a alguien y no le contesta, es una agresión. Cuando se dan la vuelta, es otra agresión. Hay muchas maneras de agredir en nuestra casa o a nuestros hijos, pero nosotros tenemos que decidir dejar esa práctica. Nosotros tenemos que decidir ya no ser así, porque el Señor nos enseña a vivir de otra manera. Amén, mis hermanos. Vamos aquí ahora a lo que dice Mateo capítulo 5 verso 21 y 22. Dice así: habéis oído que fue dicho a los antiguos: no cometerás homicidio, y cualquiera que comete homicidio será culpable en el juicio. Pero yo os digo que cualquiera que se enoja contra su hermano será culpable en el juicio. Cualquiera que le llame a su hermano necio será culpable ante el Sanedrín, y cualquiera que le llame fatuo será expuesto al infierno de fuego. Esto lo está mencionando nuestro Señor Jesucristo, y se lo está diciendo a los fariseos y los saduceos. ¿Por qué les dice eso? Los fariseos sabían que la ley decía no matarás, ¿verdad? Y nosotros también sabemos que no es bueno matar, pero los fariseos, mis hermanos, pensaban que por no matar literalmente estaban haciendo lo correcto. Entonces por eso Cristo Jesús les dice así: pero os digo que cualquiera que se enoja contra su hermano. Cristo Jesús, nuestro Señor Jesucristo, sabía que tenían enojo contra él, aunque no mataban físicamente, pero al tener enojos con nuestro Señor Jesucristo, ya estaban violando un mandamiento. ¿Qué mandamiento estaban violando? No lo mataban físicamente, pero ¿qué mandamiento estaban violando ya los fariseos? No, ellos sabían físicamente que no tenían que matar, ¿verdad? Pero nuestro Señor Jesucristo le dice, cualquiera que se enoja contra su hermano será culpable de juicio. El mandamiento que ellos estaban violando es no amar al prójimo. No amar al prójimo. Entonces, cuando uno no ama, mis hermanos, no es necesario matar a alguien. Ya está uno violando el mandamiento de Dios, y al violar un mandamiento, viola uno toda la ley. Entonces, por eso aquí el Señor enfatiza: cualquiera que se enoja contra su hermano será culpable de juicio. Y más adelante dice: cualquiera que le llama a su hermano necio será culpable ante el Sanedrín, y cualquiera que le llame fatuo será expuesto al infierno. ¿Se dan cuenta cómo va aumentando y aumentando y aumentando hasta llegar al infierno de fuego? Entonces, mis hermanos, no es necesario hacer heridas físicamente. Las heridas sí se ven físicamente, pero a veces, aunque pensamos y lastimamos, bueno, ya se le pasó. Es que no pensaba ofenderlo, pero pues sí, no me contuve y ofendí. Pero pensamos que por el tiempo ya se le va a olvidar, pero hay marcas fuertes que lastiman al alma y eso no se quita. Entonces nosotros tenemos, mis hermanos, una consecuencia al no cumplir los mandamientos del Señor, una consecuencia al menospreciar, una consecuencia al agredir a quien sea, conozca o no de Dios. Al uno agredir a alguien, ya hay una consecuencia, ya hay una sanción, porque está uno violando mandamientos. Entonces debemos de tener cuidado, debemos de aprender a guardar nuestra boca. Hemos estado hablando acerca de estos temas, pero mis hermanos, hasta que no aprendamos, hasta que lo tengamos aquí bien dentro de cada uno de nosotros, que tenemos que guardar nuestras vidas, porque es la única manera, mis hermanos. Yo deseo que esta iglesia el Señor la tome y la levante.
Pero si de nosotros no decidimos dejar esa agresión, dejar los pleitos, dejar las contiendas, no vamos a poder salir de esta situación y no vamos a ser arrebatados. Vamos más adelante, dice aquí Proverbios 6:33, dice: heridas e ignominia encontrará y su afrenta nunca se borrará. Heridas e ignominia encontrará y su afrenta nunca se borrará. ¿Sí saben de qué parte está hablando este pasaje, mis hermanos? En el capítulo 6 está hablando más adelante, en los versos más adelante, está hablando acerca de la mujer adúltera. Cuando alguien hay una infidelidad, ya sea de varón o ya sea de mujer, dice que esas heridas, ¿qué pasa? Esas heridas nunca se borran. Las infidelidades, ya sea de varón o ya sea de mujer, esas heridas nunca se borran. Entonces aquí estamos viendo un tipo de herida que solamente nuestro Señor Jesucristo es el único que las puede sanar. Pero cuando ha pasado alguien por una experiencia así de infidelidades, esas heridas no se sanan. Dice aquí en Proverbios 23:29, dice: ¿para quién será el ay? ¿Y para quién serán los dolores? Si ustedes observan aquí, mis hermanos, cuando dice ¿para quién será el ay?, ese ay no es del verbo haber, porque no tiene H. Ese ay, ¿a qué se refiere? Al dolor. Entonces ese ay no es de haber, sino es de dolor, es una queja. Dice: ¿para quién será el ay? ¿Y para quién será el dolor? ¿Para quién serán las rencillas? ¿Para quién los quejidos? ¿Para quién las heridas gratuitas? ¿Para quién lo enrojecido de los ojos? Para los que se detienen mucho sobre el vino, para los que se pasan probando el vino mezclado. Entonces hay unas heridas que produce, ¿qué produce? El vino, el alcohol. El alcohol, mis hermanos, produce muchas heridas en la persona que la bebe y en la familia, en la economía, en ofensas, en infidelidades, para la persona que la vive. Entonces siempre hay mucho dolor. Entonces esas heridas, mis hermanos, son tremendas. Son tremendas porque pues he visto hogares que han tenido este problema, y hermanos, y el hogar se destruye. El hogar se separa porque causa muchas cosas. Cuando una persona bebe y no tiene el poder de controlar su cuerpo, el poder de controlar su boca, y causa mucho dolor a la esposa, a los hijos. Y hoy en día, mis hermanos, también hay mujeres que beben, ofenden, lastiman. Y entonces aquí estamos viendo dos tipos de dolor que se produce al ser humano: heridas por infidelidad y heridas por el alcohol. Y es lo mismo con las drogas. Hay muchos tipos de drogas, y todas las personas que están en esta situación son heridas que no se ven, pero sí son internas. Aunque en el caso de que cuando hay problemas de alcoholismo hay tanta agresividad, que si hay esposos o esposas que hieren y que lastiman físicamente. Y de la misma manera aquí en Proverbios 6, cuando en el verso 33 dice: heridas e ignominia encontrará. No sé si ustedes han visto, hasta en el internet sale, ¿verdad? Cuando alguien encuentra ya sea al esposo o a la esposa en infidelidades, unas peleas y unos golpes y matan a las personas. Matan a las personas porque son heridas que llevan al extremo. Entonces estas dos cosas, mis hermanos, tanto en la infidelidad como en el alcohol, quise resaltarlas porque son heridas que lastiman mucho a la familia, y debemos nosotros de tener cuidado. Si en un tiempo alguien bebió y lastimó a la familia, el hecho de que ya no se haga no quiere decir que la herida que se causó a la familia ya sanó automáticamente. Son heridas, son lesiones que quedan, y la persona que agredió en un tiempo tiene que, aparte de pedirle perdón al Señor,
empezar a tratar con la persona que la lastimó, ya sea por medio de una agresión psicológica o sexual o física o económica o emocional. Tiene que analizar la persona que tuvo ese problema de alcoholismo o de drogas, qué tipo de lesión hizo, para que la familia sea sanada totalmente. Amén. Vamos aquí, dice Primera de Pedro capítulo 4 verso 8, dice aquí, dice así: sobre todo tened entre vosotros un ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. Tened sobre todo entre vosotros un ferviente amor. Mis hermanos, si nosotros no practicamos el amor, vamos a ver siempre los errores de la persona. Si nosotros, es que, mis hermanos, a veces pensamos, mis hermanos, o yo he escuchado oraciones cuando dicen: Señor, mándame amor, dame amor, Señor, dame amor, yo necesito que me des amor. La palabra de Dios nos dice: un mandamiento os doy, que os améis los unos a los otros. Entonces no es que solito: ay, Señor, mándame el amor y me da aquí una cubetada de amor y ya soy todo amor. No, nosotros tenemos que practicar el amor, aunque no lo sintamos. A veces yo escuchaba a alguien que me decía: es que no lo siento, es que yo no siento amor y me siento hipócrita. Pues no se trata de lo que uno sienta, uno tiene que practicar el amor, negar su carne, y aunque no sienta uno tiene que acercarse a la persona y tiene que forzarse a uno a amar a la persona, acercarse a ella, y eso el Señor lo va a ir haciendo poco a poco. Pero, mis hermanos, no estamos diciendo: Señor, mándame el amor porque lo necesito. No, nosotros tenemos que decidir amar o no amar. Somos nosotros los que decidimos, mis hermanos. Nosotros decidimos amar, así como el Señor nos ha amado. También nosotros tenemos esa determinación y esa decisión de amar o no amar. Entonces, mis hermanos, dice la palabra de Dios: porque el amor cubrirá multitud de pecados. Si nosotros practicamos el amor, no vamos a ver los errores de cada quien, porque todos, cada uno de los que estamos aquí, tenemos virtudes y cosas que mejorar, errores que cometemos. Pero cuando uno ama, mis hermanos, uno tolera, cubre todo lo que nos hacen, pero es una determinación de cada uno de nosotros. Por eso nosotros, dice aquí: el ferviente amor cubrirá multitud de pecados. Nosotros tenemos, mis hermanos, que amar, llegar a amar al que nos aborrece, llegar a amar a nuestro enemigo. Tenemos que practicar día tras día el amor, día tras día. Es algo que tenemos que hacer, porque así nos lo manda nuestro Señor Jesucristo. Bendito el Señor, porque Él es bueno y nos ha amado. Él nos amó primero. El amor se cuida, mis hermanos. El amor se cultiva, el amor se practica, y son cosas que tenemos que hacer día tras día. El amor se cuida, el amor se cultiva, el amor se practica. Son cosas que tenemos que hacer, no viene solito. Tenemos que tener la decisión, cada uno de nosotros, de amar día tras día. Dice aquí Isaías 53, capítulo, verso 4. Dice: ciertamente Él llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y afligido. Pero Él fue herido por nuestras transgresiones y molido por nuestros pecados. El castigo que nos trajo paz fue sobre Él, y por sus llagas fuimos nosotros sanados. Nuestro Señor Jesucristo, todo lo que hizo en la cruz, mis hermanos, fue grande las cosas que hizo, pero una de las cosas que Él hizo sobre nosotros es sanar nuestros dolores, sanar nuestras heridas. Hay vidas de hermanos o de hermanas que vivieron cosas muy difíciles, muy difíciles. Yo he
visto, ¿verdad? He escuchado testimonios de que desde niños han sufrido mucho y solamente nuestro Señor Jesucristo pudo sanar esas heridas. Pudo sanar esas heridas. Y cuando nosotros aceptamos ese sacrificio, porque hay personas que debido a que vivían una vida de tanta herida, se quedan así. Dicen, pues así ya me tocó y así me voy a morir. Entonces, si está esta bendición, si está este privilegio de que el Señor Jesucristo murió por nosotros, si el Señor Jesucristo ofreció sus heridas para sanarnos a nosotros, nosotros tenemos que aceptar ese sacrificio para poder sanar, porque hay personas que no quieren ser sanadas. Pero esta es una grande bendición que el Señor hizo a favor de nosotros, de que quitó nuestros dolores, sanó nuestras heridas y por su llaga nosotros somos curados. Nosotros somos curados. Si por alguna razón alguien nos hirió, nos lastimó y ya esa persona ya no está, ya no se puede hacer nada, está nuestro Señor Jesucristo, quien sana heridas, quita dolores, quita llagas, las visibles y las invisibles, porque a veces están dentro de nuestra alma esos recuerdos, esas cosas. No se nos va a olvidar las cosas, pero ya no nos vamos a sentir mal cuando las recordemos las cosas. Entonces, mis hermanos, aquí hay una pregunta. El agredido físicamente o verbal. Yo he agredido físicamente o verbal. Yo quiero que nosotros nos hagamos esta pregunta. Yo he agredido físicamente o verbal. Háganse esa pregunta. Vamos a hacernos esa pregunta. ¿Yo he agredido físicamente o he agredido verbal? ¿Le he pedido perdón a Dios o le he pedido perdón a quien dañé? ¿Estoy haciendo algo por sanar esas heridas? Yo quiero que nos hagamos esas preguntas, mis hermanos. Quiero que nos hagamos esas preguntas. Yo creo que en determinado momento todos hemos agredido a alguien por ignorancia, porque no conocíamos al Señor, porque vivíamos sin entendimiento, porque de la misma manera en que nos enseñaron nuestros padres a ser agresivos y ofender, nosotros ofendimos, nosotros herimos. Pero lo importante es ahora darnos cuenta de las cosas para ya no hacerlos, mis hermanos. Entonces la pregunta es que nos la tenemos que hacer nosotros, cada uno a nosotros. No veas a tu hermano, a nosotros. Yo he agredido o agredí físicamente o verbalmente a alguien. Pensemos. También, ¿ya pedí perdón a Dios? ¿O ya le pedí perdón a quien lastimé? Y también, ¿estoy haciendo algo para sanar esas heridas? Yo creo que son cosas que tenemos que empezar a practicar, porque mis hermanos, cuando hay una separación por agresión, esa relación no solamente se separa literalmente, sino nosotros hacemos una separación con Dios. Nosotros nos separamos automáticamente de la relación con el Señor. Otra cosa que hay que considerar es cuando alguien actúa en cólera, impide que el Espíritu de Dios obre en su vida. Cuando alguien actúa en enojo, en contienda, impide que el Espíritu Santo de Dios se mueva en nuestras vidas. Y Dios no se va a agradar de nuestras vidas si nosotros estamos actuando en pleito, en contienda, en enojo. Y también la ira, mis hermanos, no vamos a poder, si nosotros estamos actuando en ira, nunca vamos a poder alcanzar el dominio propio. Y es algo que nosotros tenemos que practicar y dominar, el dominio propio. ¿Sí saben qué es dominio propio, verdad? Sujetar nuestra carne. Entonces, cuando nosotros estamos en ira, en contienda, en pleito, nunca vamos a poder alcanzar el dominio propio. Y es algo que tenemos que alcanzar cada uno de nosotros para poder agradar a Dios y vivir una vida santa. Y en la manera que nosotros practiquemos estas cosas, mis hermanos, nuestros hijos van a aprender. Porque si en un tiempo nosotros aprendimos de nuestros padres pleitos, contiendas, ofensas, ahora tenemos que cambiar ese patrón de conducta. Ahora nosotros, al practicar una manera diferente de vivir, nuestros hijos van a aprender esa manera diferente de vivir. Y es la única manera en que estas generaciones van a cambiar.
Entonces, mis hermanos, pongámonos de pie y pensemos: agredí en un tiempo, estoy agrediendo, se me hace fácil, menosprecié a alguien, lo lastimé físicamente, en discriminación, económicamente estoy actuando bien. Son cosas que cada uno de nosotros nos tenemos que preguntar. Sé que no es tan agradable, pero es mejor ponernos a cuentas delante de Dios. Amén. Es mejor ponernos a cuentas delante de Dios, mis hermanos, porque si no, su Espíritu Santo no puede estar con nosotros. Su Espíritu Santo se aleja. Cuando yo agredí hace